La mortalidad tiene una forma particular de plantearnos multitud de interrogantes. ¿Qué ve una persona moribunda? ¿La gente realmente tiene almas inmateriales? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Es la reencarnación real? ¿Son reales los fantasmas que ven las personas en las experiencias cercanas a la muerte? ¿Realmente hay luces y destellos de memoria de una existencia original en un reino sutil? Estas preguntas se han formulado desde los albores de la humanidad y han provocado el seguimiento de innumerables estudios científicos diferentes realizados por personas que esperan descubrir los misterios que se encuentran más allá de la tumba. Lo creas o no, la ciencia no ha descartado por completo el concepto de alma. De hecho, algunos estudios sugieren que las almas pueden transmigrarse de un recipiente a otro, entrando en nuevos cuerpos una vez que los viejos perecen. El concepto de reencarnación está lejos de ser nuevo, pero algunos estudiosos definitivamente lo han examinado más profundamente a través de los ojos modernos. Psicólogos como el Dr. Ian Stevenson han llegado incluso a catalogar los recuerdos de vidas pasadas que han sido respaldados por investigaciones metodológicamente analíticas. La mayoría de la gente ha oído hablar de experiencias de vidas pasadas, pero ahora los grupos sienten cada vez más curiosidad por el fenómeno conocido como experiencias prenatales. Estas experiencias prenatales son recuerdos que los niños tienen del mundo que conocían antes de nacer. Se han informado en todo el mundo y a menudo tienen temas similares a las experiencias cercanas a la muerte. En muchos casos los niños comenzarán a hablar repentinamente sobre cómo era la vida antes de nacer. A veces los niños hablan sobre cómo era el hospital en el que nacieron. Otras veces hablarán sobre cómo era la vida en el útero o incluso antes. De hecho, también es común que los niños afirmen tener recuerdos de vidas pasadas. La teoría para explicar esto es que, dado que están menos influenciados por la vida terrena en su vida actual, están más cerca de la vida anterior y pueden recordar esos viejos recuerdos con un poco más de facilidad. Con una experiencia de vidas pasadas recuerdas haber sido una persona que vivió hace mucho tiempo, una persona antes que la persona que eres hoy. Un ejemplo de una experiencia de vida pasada sería despertar con recuerdos de vivir, por ejemplo, en Estados Unidos durante la Guerra Revolucionaria. Los recuerdos prenatales, por otro lado, no necesariamente involucran detalles de una vida pasada, más bien tienden a incluir detalles que explican cómo llegaste a estar en esta vida. Los detalles que se revelan en las experiencias pueden variar de una persona a otra, pero son relativamente consistentes. Esto puede incluir recuerdos en el útero de cuando eras un bebé no nato, recuerdos de elegir la vida que llevas, así como recuerdos de haber visto a tus padres antes de que nacieras. Algunas experiencias incluso involucran la comunicación con miembros de la familia antes de que nacieras. Aunque con mayor frecuencia son los niños los que recuerdan la vida antes del nacimiento, muchos adultos aún afirman recordar lo que vieron antes de nacer. Ha habido múltiples casos documentados en los que los adultos todavía afirman recordar la vida antes del nacimiento. Al igual que con las vidas pasadas, un recuerdo prenatal puede surgir después de quedarte dormido y tener un sueño que refresca los recuerdos latentes. Si no tienes recuerdos prenatales en este momento, siempre es posible que puedas vislumbrarlos más tarde, aunque desde luego esto no es nada común. Quizás te preguntes por qué aparentemente las experiencias místicas deberían de interesarte y por qué considerarlas relevantes. Pero es un tema fascinante que nos puede brindar pistas que a uno no le dejan indiferente. Los niños que hablan sobre los recuerdos prenatales tienden a tener temas similares sobre los que les gusta hablar. Los niños que hablan sobre la vida antes del nacimiento tienden a decirles a sus padres que recuerdan haberlos elegido y también recuerdan haber elegido sus vidas. En algunas situaciones los niños también comienzan a hablar sobre los recuerdos que los padres tenían antes de dar a luz a sus hijos. Cuando los niños recuerdan los eventos, a menudo serán eventos que los padres nunca discutieron con ellos o cosas que no podrían haber sabido, ya que aparentemente ni siquiera existían. Cuando se les pregunta sobre estos detalles menores de sus experiencias previas al parto y a veces previas a la propia concepción, los niños a menudo les responden correctamente y hablando como si aquello no tuviese mayor trascendencia. A veces incluso pueden mencionar detalles que los propios padres habían olvidado hasta que los niños se lo recordaron.
En muchos recuerdos prenatales, las personas recuerdan haber visto un espíritu guía que les pide que elijan a los padres. Por ejemplo, en el sitio web de Overf, una mujer con el nombre de Mae recuerda claramente haber visto a su madre antes de que naciera. Dice así: tengo un recuerdo de haber elegido esta vida. En el recuerdo estoy sentada, supongo, aunque bueno, con un tipo diferente de cuerpo. Todo a mi alrededor es luz blanca, pero con dimensión y profundidad, de modo que es casi tangible, y lleva sentimientos y pensamientos en él. A mi izquierda, a mi lado, hay otro espíritu. No puedo recordar su rostro y cuando miro para verle, no es realmente un rostro o una persona, por así decir, sino la presencia de una fuerza guía, pero aún así una persona o un espíritu. Se me muestra una vida en la Tierra. No está en una pantalla, sino lo que yo describiría como a través de una especie de túnel o un destello de aumento en la atmósfera que está debajo de mí y un poco a la derecha. Ahí veo a mi madre y es por ella que elijo esta vida. Hay un tema muy generalizado de ver el mundo antes de nacer cuando se habla de este tipo de experiencias. Algunos simplemente tienen el presentimiento de que vieron cómo era la Tierra en su día, mientras que otros afirman ver literalmente el mundo girando desde el espacio. Las personas que tienen la experiencia de acercarse, la mayoría de las veces la tienen cuando ven sus primeros momentos en la Tierra. Un cliché común que escuchas cuando la gente habla de experiencias cercanas a la muerte es ver una luz blanca brillante y otras almas. Curiosamente, las personas que tienen recuerdos prenatales a menudo describen exactamente la misma cosa. Parece que las personas que mueren pasan algún tiempo en otro lugar y luego regresan a la Tierra a través de la misma luz blanca brillante. Una persona autodenominada solo con las iniciales de EP en la plataforma explicó que su memoria previa al nacimiento comenzó con la sensación de estar a la deriva a través de un vasto túnel blanco lleno de otras almas. Dice: estoy subiendo por un túnel, es vasto y blanco. A mi derecha y arriba, cerca de mí, hay otro ser, otra persona, a quien recuerdo como posiblemente una mujer, y de alguna manera iba conmigo. Estamos subiendo, hay otro subiendo también, aunque más lejos. Experiencias similares son recordadas por muchas personas que afirman haber vivido antes de nacer, teniendo en cuenta que se empezó a hablar de este fenómeno solo recientemente. Es bastante fascinante ver los paralelismos entre la vida y la muerte. En estos casos también se menciona habitualmente ver ángeles o guías espirituales, tal como sucede en el caso de Mai. En este fragmento dice: a mi izquierda, a mi lado, hay otro espíritu. No puedo recordar su rostro y cada vez que miro para ver no es realmente un rostro o una persona, por así decir, sino la presencia de una fuerza guía, pero sigue siendo una persona, un espíritu. En muchos relatos de recuerdos prenatales, las personas afirman ver otras almas y guías que les ayudan a decidir cuándo y dónde reencarnar. Casi todos los guías con los que la gente recuerda haber interactuado son cariñosos y amables, aunque ligeramente severos. Muchas descripciones de los guías también señalan que instan a las personas a que regresen a la vida terrena para proseguir su camino. Algunos dicen a los espíritus que no tienen que regresar, pero que si lo hicieran harían del mundo un lugar mejor y continuarían su evolución y su aprendizaje. Muchas de las personas que informan tener recuerdos de esta categoría recuerdan incluso recuerdos de escenas que vivirán en el futuro, a menudo combinados con la sensación de que tienen que hacerlo mejor en esta vida que como lo hicieron en el pasado. Una persona con el nombre de Dani explicó un recuerdo prenatal como extrañamente profético, sin mencionar que revela la naturaleza de la vida misma. Este caso es más o menos parecido al que abordamos en el vídeo de la precognición. Dice: el hecho crucial sobre la experiencia, es difícil para mí recordar la secuencia exacta, es que yo recordé cómo me sentía antes de llegar a esta vida y cuánto me preocupaba mucho por todas las personas que iba a conocer. También vi algunos eventos cruciales de la vida que estaban destinados a suceder, antes de llegar a este mundo, por supuesto, como mi encuentro y casarme con mi esposo. En la experiencia fue como si se tomara una foto de nosotros juntos para marcar este evento más allá del espacio y el tiempo,
pero al mismo tiempo estábamos rodeados de espejos distorsionados, y yo vi cómo estos eventos cruciales de la vida pueden ser distorsionados en la vida física. Esto se relaciona con la muy difícil situación familiar que estamos atravesando en este momento. El sentimiento de que las personas tendrán una idea de lo que experimentarán durante su vida es muy prominente en este tipo de experiencias. Algunas personas también consideran que la comunicación antes del nacimiento es una forma de experiencia mística. En estos casos, las personas que rodean al bebé que está por nacer sentirán que han establecido una línea de comunicación psíquica con el niño, que se detiene una vez que el bebé ya está aquí. Estas cosas le suceden naturalmente a cualquiera, no solo a las personas que intentan aumentar su consciencia psíquica. La evidencia anecdótica de las enfermeras de parto y las parteras señalan que a menudo reciben una extraña corazonada o dirección del feto para ayudar a que ocurra un parto más fácil. Las madres a menudo mencionan soñar con su futuro hijo antes de que nazca o incluso escuchar a su hijo hablar con ellas antes de que comience el trabajo del parto. Este es un fenómeno global que realmente no se puede explicar con sueños. Betty B. explicó su conexión prenatal con su hija de manera hermosa. Dice: «La niña en mis sueños tenía alrededor de 10 años, cara en forma de corazón y cabello largo y rizado. Cuando nació la bebé estaba convencida de que era ella con quien tenía conversaciones, pero cuando era pequeña su cabello era lacio, su rostro tenía una forma un poco extraña, no se parecía en nada a la niña de mis sueños. Alrededor de los 5 o 6 años comenzó a tener el cabello rizado y a los 10 años definitivamente se parecía mucho a la niña en mi sueño. Esta niña es tan sabia e inteligente y somos tan cercanas. Tengo 6 nietos increíbles, pero este es un ser humano especial. No solo lo veo en ella, sino que sus maestros y la mayoría de la gente es capaz de percibirlo». Bien, entonces, ¿cómo sucede esto? Además, ¿ocurre realmente o es una simple ilusión que sucede en momentos aleatorios? Si lo que la gente ve en sus experiencias prenatales es real, ¿qué significa eso para la humanidad y para la propia vida que vivimos? ¿Podría ser que realmente nos reencarnamos o que estemos aquí con un propósito quizás superior? ¿Están los escépticos de la reencarnación equivocados? Y además, ¿puede la ciencia revelar por completo lo que está sucediendo aquí? Bueno, de momento vamos a escuchar un relato de experiencias prenatales directamente de Luis. Este relato prenatal es de la Near Death Experience Foundation. Dice: «Estaba en una habitación. Me di cuenta de que estaba cerca de la escena del parto, con 2 entidades sabias y cariñosas a mi lado que estaban detrás de mí. Yo todavía no había nacido. Vi todo lo que sucedía y las entidades me preguntaron si ya estaba lista. Respondí: sí, quiero ir ya para allá. Entonces arreglaron el cuerpo del bebé para que yo pudiera seguir y nacer. Yo fui empujada hacia el cuerpo del bebé. Tuve todavía unos 10 segundos más de completa consciencia. Recuerdo que el personal médico estaba apresurándose y estaba yo yendo por un pasillo. Estaba boca abajo y veía cuadrados negros en el piso. Quizás pudiese ser que estaba boca arriba y veía las luces en forma de cuadrados en el techo. Alguien estaba cargando con mi madre y conmigo. Vi que esta gente vestía ropa blanca. Este recuerdo está conmigo y es tan claro como si acabase de suceder. Yo fui adoptada cuando era un bebé. Cuando era pequeña, repetidamente le preguntaba a mi familia adoptiva y a cualquier otra persona con la que entrara en contacto que qué es lo que pasó con el bebé. Ellos no se daban cuenta de que estaba hablando de mí misma. Nadie sabía de qué estaba hablando, así que nunca obtuve una respuesta. Finalmente acabé por dejar de preguntarles. Hace unas semanas tenía mucho dolor, me puse muy enferma y acabé en una situación bastante peligrosa. Estaba con mi esposo y me abrazó. Le dije: por favor, no me dejes dormir, ya que no volveré. Volví a visitar esa escena de mi nacimiento. Sabía que con el conocimiento del universo podía responder las grandes preguntas que tenía sobre el nacimiento y sobre la vida. Estaba en un gran auditorio muy oscuro, algo así. El techo tenía estrellas brillantes con colas iluminadas, como una especie de cometas.
Podía ver a los seres queridos que habían fallecido. Podía verme a mí misma y a todo desde todos los ángulos. Sin embargo, todavía podía hablar con mi esposo sobre lo que podía ver. Estaba entre la vida y la muerte. También le dije que volvería, pero que por favor no me dejase dormir. Le dije que siguiera tocándome y seguí bebiendo agua, pero solo había alrededor del 10% de mí que estaba en mi cuerpo y ligado a la tierra. Pude cambiar el dolor del abandono que sentía al nacer, algo que no había podido hacer antes de ese momento. Ahora podía estar en paz con mi cuerpo roto y saber que tenía una opción. Sabía que elegí este cuerpo y ahora lo recordaba a un nivel amoroso y muy profundo. Todo era amor puro, indoloro, perfecto y de gran diseño y significado. Pude ver con gran claridad acerca de esa energía que se crea como de la nada, cómo lo hace y cómo de denso es estar en lo físico. Pude ver el velo de la amnesia por el que pasamos, así que olvidamos todo lo que sabíamos de ese lado y vemos lo físico como todo lo que existe. Así evolucionamos, creamos y cumplimos el deseo de la fuente de conocerse a sí misma, de experimentar. Estuve en ese estado durante unas 4 horas terrenales, pero me parecieron 10 minutos por allí. Al volver a visitar ese lugar del nacimiento, tengo un conocimiento más profundo y la seguridad de que todo está bien.